Bienvenidos a Entre Fibras, un podcast de Ovetex. Aquí descubrimos las historias que se tejen detrás de los uniformes. Un espacio para escuchar a los protagonistas del mundo de la confección, sus sueños, retos y aprendizajes. Somos Carlos Ortega y Pilar Vélez. Y desde Ovetex los invitamos a conectarse con estas historias reales que nos inspiran. No olviden suscribirse en las diferentes plataformas como YouTube, Spotify y Apple Podcast. Seguirnos en Instagram como @Ovetex_al piso. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Fibras, un podcast de Ovetex. Qué rico tenerlos acá. Hoy con una gran invitada para nosotros, para Ovetex, un placer tener a Carolina Abreu de Décimo Dotaciones contándonos sus historias. Caro, bienvenida. Bienvenida a este podcast, qué rico. Encantada de estar aquí. Realmente, pues, a ustedes los conocemos también en el mundo de los negocios de hace rato, pero de verdad aplaudiendo esta iniciativa y agradeciendo la invitación, porque hacer parte de algo más allá de los negocios y mostrar la parte personal me parece que nos acerca mucho más y conocer otras historias también nos enriquece como empresarios. No, claro, gracias a ti por aceptar esta invitación, por estar aquí. Qué rico poder hoy escuchar esa historia tuya, la historia de una empresa de 28 años del sector de la industria de dotación. Y nada, estamos emocionados de escucharte y de tenerte aquí. De escuchar una historia de familia, además, ¿no? Porque Décimo es una historia de familia donde está mamá, hermanos y todos involucrados. Entonces, pues, desafíos, grandes desafíos deben haber. Es una historia muy bonita. Es una historia que inició con una iniciativa de mi mamá, pero ella dice, o sea, que nunca lo visualizó como que iba a ser una empresa familiar. O sea, realmente fue una iniciativa de ella para obtener ingresos. Ella tenía muchos emprendimientos y realmente la vimos trabajando como vendedora de aceite de palma, la vimos trabajando vendiendo planes de viajes. Realmente no era simplemente como que lo había proyectado como una empresa de dotación desde el principio. Las cosas como que se fueron dando y ya también hasta la entrada de nosotros no fue ni planeada. O sea, yo digo que fue como el destino que nos reunió nuevamente como familia, pero ya a través del mundo de los negocios. ¿Sí? Cada uno estaba en actividades completamente distintas. Ella lo inició realmente como una comercializadora de elementos de protección personal. Ya, pero tu mamá, a ver, Okay. ¿era empleada? Era independiente. Era independiente de varios y negocios. Entonces vendía como cosas, lo que le saliera, ¿sí? Realmente, pues, con la responsabilidad también de nosotros, pues, separada. Bueno, nosotros, cuando mi mamá inició la empresa, yo ya estaba fuera digamos, ya me había independizado, ya me había casado, pero pues venía de una historia de varias actividades comerciales diferentes. Ya. ¿Sí? Esta, digamos que tuvo una connotación diferente y mucho más exitosa, como desde el inicio, porque empezó a atender empresas más grandes, empezó a atender petroleras. Entonces, digamos, era el boom del petróleo. Fue una muy buena época para ese producto puntual, para esos productos, para ese portafolio de dotación completa, desde cascos hasta botas. Claro, pero tenía, o sea, con los otros negocios que tenía o los otros emprendimientos que había iniciado, ¿tenía algo de relación con esto? ¿O es que empezó a visitar empresas y le empezaron a decir, no, venga, es que necesito gafas? Pues, ¿o por qué empezó? Porque empezó con esto puntualmente. Los otros negocios escasamente, digamos que daban para unos ingresos como básicos, pero como se movía tanto en el comercio, resulta que Aguaduas, que nosotros todos somos de Aguaduas, Cundinamarca, Aguaduas llegó el tema del petróleo. No sé si lo recuerdan, hace 28 años que hubo un pozo que iban a explorar. Entonces realmente fue de ahí la iniciativa, como que, y el almacén de Aguaduas fue lo primero que hubo de Décimo Dotaciones. Entonces abrió un almacén porque además, o sea, visionario. Llegaron contratistas a trabajar a Aguaduas y pues ella dijo, yo soy de aquí,
aquí en Guaduas no hay ningún tipo de comercio donde puedan conseguir nada. Entonces estableció el almacén. Año 97, más o Año menos. 97, el mismo año en el que yo me casé, por eso además lo tengo aquí muy presente, sí. Ah, Ok. Sí, sí, sí. ok. Ese año yo me casé muy jovencita, de 20 años, y ese mismo año tuve mi primer hijo. Entonces mi hijo tiene la misma edad de la De la empresa. empresa. Ay, Qué qué bien, qué belleza. bien. Qué belleza. Entonces llegó el boom del petróleo a Guaduas. Y tu mamá dijo, aquí no hay quien atienda la necesidad que tienen estas empresas petroleras de hacerle las dotaciones. Y dijo, yo le vendo los elementos de protección o se metió una vez a hacer ropa. No, me encanta tu pregunta porque inicialmente era, yo les vendo, o sea, le compro a un distribuidor grande o mayorista y les vendo en Guaduas, pero no, digamos que si metía algo de prendas de vestir, era producto terminado que compraba en la 68. No estaba ni por las curvas ser una empresa productora. Sí, eso vino mucho más adelante y eso hace parte ya de la historia de la segunda generación, ¿sí? Y Ok. digamos que en la primera generación estuvo más involucrada Juanita, mi hermana menor, que estaba en la universidad y ella sí trabajaba, digamos que en los tiempos que tenía, adaptaba como el En horario el almacén. y le ayudaba, pero en Bogotá, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi mamá estaba viviendo en Bogotá, solamente que el almacén lo abrió y viajaba, ¿sí? Ella misma llevaba en su carro las cosas, o sea, eso no era que mandaba ni en camión ni nada, era su carro el medio de transporte de toda la mercancía. Entonces, digamos que empezó ella sola, ya después consiguió como un muchacho que hacía entregas también en el mismo carro de mi mamá y hacía las veces de secretario, bueno, de todero Y ahí empezó como con décimo, ella. Caro. Ahí empezó como décimo dotaciones industriales, pero unipersonal, a nombre de ella, como Daisy Moreno Martínez, como con el nombre comercial de décimo dotaciones. Pero era otro NIT. Y eso me gusta que lo preguntes porque también ha sido parte como de la transformación. Quisimos como conservar el mismo nombre con el que ella arrancó, pero ya pues una empresa con NID de persona natural, pues ya no era Sí. Bien, como para el Para... volumen ya de negocios claro, que se tiene unas fueron. limitaciones de crecimiento. Caro, ¿y de dónde décimo? Porque, porque el ¿Qué nombre. décimo? Porque ella se llama Daisy Moreno. Entonces, digamos que ese fue como Venía. sí, décimo. De Y, ahí y en salió como Guadalajara la un conocían medio así, como, acrónimo de sí, Daisy Daisy Moreno, Moreno, salió décimo, décimo. ahí Y la, era la pues como armó. lo que vendía era dotaciones, digamos que así se armó el nombre. Décimo. Qué bien. Sí. Pero muy dura, muy berraca, ¿no? Porque estaba en Bogotá con 3 hijos, divorciada, montando empresa nueva, teniendo que ir hasta Guaduas a llevarlo en el carro, surtirlo, vaya, y no teníamos la doble calzada que tenemos hoy, ¿no? ¿Eso eran qué, 5 horas en esa época? No, 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 3 horas, siempre han sido como 3 horas. Ahorita de pronto a veces se demora uno más por los tramos que hay como intermitentes, pero y ponle tú 3 horas, pero eso son cosas que pesan, cajas incómodas de llevar y ella misma Pila. cargando la caja, llevando las cosas, haciendo la factura, atendiendo el cliente, haciendo todo realmente. Ese fue como el inicio y por eso creo que es importante honrar esos esfuerzos porque Definitivo. a pesar de que uno no estuvo ahí, ya después que se ve como con la óptica del empresario, dice uno, eso es difícil, porque teniendo ayuda y teniendo empleados y distribuyendo funciones, es duro, mucho más sabiendo Sola. que todo recae en una sola persona. Claro. Entonces sí, me parece que es de admirar. Y tú fuiste la primera que entró entonces a trabajar Bueno, con mi hermana que a tu estaba hermana. pues, pequeña, digo yo, de Estaba en la universidad. 17, 18 años en la universidad también, en la primera etapa fue ella la que estuvo acompañando a mi mamá y trabajando. De hecho, hizo varias cosas que ayudaron a esa empresa que después, mucho más adelante, me encuentro yo, que ya era como tener el software contable, meter los productos alimentarios, ella vio eso. Eh, Ella también tenía un Twingo y también cargaba cosas en su carrito, iba y entregaba a los clientes. Realmente, y unos clientes exigentes, porque era sector petrolero donde todo era para allá. Nosotros, yo me acuerdo que los almuerzos en familia que teníamos ya estaban ahí, ya mis hijos chiquitos,
Y lo que uno veía era a veces a mi mamá corriendo, o sea, sí me puedo reunir un ratico, pero salgo de aquí corriendo a entregar un pedido, un domingo, un sábado. Entonces no era tampoco una empresa que uno dijera, qué rico trabajar en ese emprendimiento de mi mamá, porque lo que veía uno era que se la sudaba y se la ganaba con muchísimo esfuerzo. Pues yo veía a mi mamá creciendo en su negocio, realmente ahí ya tenía 2 empleados más Pero ahí y tenía el almacén, el inicial, seguía, el almacén todavía existe, o y sea, había Todavía existe todavía hoy. existe, sí. Sí. y había creado ya en Bogotá, tenía otro en Bogotá Y o... tenía oficinas en Bogotá, pero no, digamos, no puertas abiertas, no se vendía, no era un almacén como tal, era una empresa que distribuía, atendía a los clientes, casi todos por aquí, Siberia, Madrid, Funza, y ya pues lo que les contaba, yo la vi ya en otro momento de la empresa, facturaba muy bien, y dije, le faltan cositas, ya mi hermana, digamos, no estaba. En ese momento mi hermana ya también se había casado, se había ido a hacer su historia, ella también iba a tener un bebé. Entonces ya mi mamá estaba, digamos, con sus empleados, pero yo llegué como, ven, ¿qué estás haciendo? Como de visita y me quedaba ahí, pues yo ya, como no estaba trabajando, mis hijos mientras estaban en el colegio, pues fui como a mirar y ella pues muy abierta, la verdad, muy generosa con lo que había hecho, me lo mostró, mira, esto está así. Y dije, bueno, mira, hagamos esto así. Ya, pues la estructura de empresa de todas formas le ayuda a uno a tener una información que yo decía, no era el sector real, pero Pero al final son estructura, empresas sí, grandes, estructura, estructuradas, que le sí. enseñan mucho total, a uno. total. Entonces, lo que yo había visto, quise ponerlo en práctica en el negocio de mi mamá. Y ya estaba confeccionando, ya estaba No, produciendo, no todavía estaba no, produciendo, comercializando. comercializando, pero ya ¿qué le estaba mostrando el mercado? Que era mucho más eficiente ella en precios y más competitiva en la ropa de trabajo, ¿sí? En la dotación como tal, no en los EPPs. ¿Por qué? Porque los EPPs empezaron, digamos, a tener una competencia de monstruos, de importadores gigantes que pues le vendían al distribuidor como mi mamá, pero les llegaban al cliente final, le Sí, llegaban a la Claro, petrolera. Entonces, sí, pues obviamente no había comparación de los precios que sí. podía claro. ofrecer. Entonces ya, Para digamos que volúmenes para era... volúmenes no era Sí, competitiva. Ya le empezaron a decir, yo le compro haciendo paquete completo con la dotación. Y como daba tan buen servicio de rapidez, de ese compromiso, entonces por eso la preferían, porque ella, si no podía, mejor dicho, se inventaba la manera de cumplir pedidos de dotación marcada con logos y todo en 8 días, que yo en este momento digo, no sé cómo hacía, contaba con satélites, pero o varios haciendo una misma producción, difícil. Y poniendo la cara con los formales, que son las empresas petroleras, a través de valerse de satélites muy informales. sí, Claro. sí. Entonces, que sin problema le decían, no hemos empezado. O sea, ella llegaba a esos talleres y muéstreme en qué va mi producción. O sea, no, es que no La la hemos tenemos ahí para dentro de 15 días. Y en 15 días tienen que yo entregarle. tengo que entregar en 2 o en 3 días, ¿qué hago? Y sacaba eso para otro taller, pagaba horas extras, realmente le tocó hacer ese tipo de esfuerzos para continuar, ¿sí? Y para tener un reconocimiento y un posicionamiento de su marca, que ya se volvió también décimo, ya yo digo que se volvió una marca, por eso ya cambiar ese nombre, ahorita que ya estamos haciendo ignífugos, le pusimos, digamos que una marca puntual a esa línea de negocio que ya se volvió la línea única. IgniSafe 10 se llama ahora, ¿sí? Conservamos el número 10 de Ah, Ah, qué bonito. súper, súper. Ignisafe 10. Ah, qué bonito. Chévere, chévere. Chévere, sí. ¿Y recuerdas así reveses duros empezando cuando tú ya te metiste al negocio, que empiezas uno a encontrarse que todo iba bien y ¡pum! Sí, Se muchos, cae por alguna razón algo. muchos negocios que pensábamos que iba a ser wow de una manera y resultaron con incumplimientos en los pagos. Ahí las petroleras estaban acostumbradas a pagar a 120 días. Y yo digo, puede ser que en ese momento no había la intención de hacer ningún tipo de mal manejo, de quebrar a alguien,
pero sí el músculo financiero que había que tener era fuerte y para emprendimientos como el de mi mamá, muy duro. Cuando yo llegué, ese fue parte de los retos y de lo que vi, como mami, tú estás con un margen chiquitico, porque para ganarse los negocios ponía un margen muy pequeño. Ella misma financiaba una operación de empresas tan grandes, o sea, unas marcas, y yo decía, Dios mío, y esa recuperación de cartera se está demorando demasiado, el retorno del dinero, y casi que ella no apartaba un salario, realmente no había esa estructura de que mi salario es este y lo saco sagradamente, sino que primero, o sea, se le daba prioridad a los compromisos con proveedores y de última se dejaba Claro, tú ya el, entraste con una estructura, que eso es claro, lo que decías. esa es la Esa organización, experiencia de organización de otras empresas, entras ya con esa estructura así es, al crecimiento de la empresa. sí, Claro, pero esa es la realidad de emprender en Colombia. Es apueste, 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 invierta, 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 reciba, siga invirtiendo y uno, o sea, a duras penas pague los servicios para que lo puedan y yo dejar digo, trabajar. total, y si yo encontré algo de liquidez, era porque ella no había tomado nada para ella, ¿sí? En esos 10 años que ya llevaba la empresa, cuando yo entré, ella no había. Ni para unas vacaciones. Es que esa es la realidad Sí. de iniciar un negocio. 10 años, imagínate, apostándole. Ya estaba creciendo, tomando un rumbo, pero aún así no podía cobrar No, su sus salario, ¿no? ganancias y Y su... más comprometida y más, o sea, literal llevando la empresa en el hombro. Entonces, pero yo no que, o sea, es que la entrada mía fue como, me fui quejando, me fui quedando, me fui quedando, cuando me di cuenta ya iba, y me fue gustando además. Me fue gustando porque ahí ya le mete uno un sentido de pertenencia distinto, a pesar de que siendo empleada le puse el corazón siempre a lo que yo hacía, el hecho de saber que ya esa vinculación, sí, era de mi mamá, pero pues uno las cosas de la mamá como que las siente De uno. propias. Sí. Entonces, y yo decía, Dios mío, yo ya venía con unos ingresos pues que eran buenos y como estaba en el sector comercial, comisionaba y la verdad, siempre comisionaba. Entonces, mi mamá me dice como que, "Y muy chévere, ayúdame, no sé qué, pero pues yo no te puedo pagar lo que te ganas". Y eso era una realidad. Claro. Entonces, pues ahí yo también valoro el apoyo de mi esposo que me dijo, dale, dale que al final eso pues, me parece más valioso que emplearse para otra compañía, dale. Y me financió esos primeros años, ¿sí? Ya después hicimos otro acuerdo con ella, pero al principio digamos que no fue la ambición de que me voy a quedar acá porque voy a mejorar mis ingresos. Fue como una apuesta Claro, a claro. algo que yo veía con bastante proyección. Fue renunciar a la comodidad de una empresa que te paga todas las condiciones muy bien por apostarle a un proyecto propio y que le veas futuro. Que le veía Y que al futuro. meterte lo vas a hacer crecer. Y que además mi mamá fue también muy abierta y me dijo, no lo vas a tener ahorita, pero las dos vamos a organizar algo porque pues no vas a perder tampoco. No, 10 años, es que ya llevas 10 años, una empresa Ahorita de ya 10 llevo, años. sí, cuando yo entré Entraste 10 10 años. y yo ahorita llevo 15 con la empresa, entonces realmente uno dice, y además el tiempo que se pasa de una manera veloz, no, yo de verdad lo hice por un momento y pues me encanta ver cómo esa decisión de quedarme, hoy digo que fue buena, que fue acertada, que nos ayudó como no solamente en la parte del negocio, sino que también nos ayudó a crecer y a mí personalmente me ha ayudado mucho a crecer a nivel personal, porque cuando uno está contratado para una empresa y fuera de eso le dan una responsabilidad muy puntual, tú eres comercial, vas a responder por este grupo de vendedores, vas a tener estas metas, los parámetros de contratación son estos, los salarios son estos, otro paga, otro ve si el negocio está dando utilidad, otro toma decisiones importantes de inversión, tú respondes por esta parte. Pero aquí poco a poco ver cómo en las manos de uno tiene que estar, ya cuando va contratando empleados, la responsabilidad de pagar una nómina, la responsabilidad de dar utilidad, de comprometerse con proveedores y cumplir,
de firmar, uno a veces Sí. firmar cheques posfechados y decir, Es Dios que mío, ayúdame. como Claro. empresario uno dice, Sí. soy diseñadora, pero me tocó aprender de contabilidad, derecho, pues respetando a todos los profesionales y uno se apoya en ellos, pero le toca a uno como empresario aprender de todo, todo. Sí, así Total, es. porque así sea para que te entreguen una información, un balance, un estado de resultados, saber interpretarlo, saber eh, proyectar esto va bien, esto no. Aquí me toca meter la ficha y dentro de las cosas que les cuento que vi era, bueno, esa recuperación de cartera no puede seguir de esa manera, porque digamos que el foco del negocio era más cumplirle al cliente. Y yo digo, hasta un punto, como que ayudó, bueno, listo, a tener un reconocimiento de una empresa cumplidora. Pero, y la otra parte, sí, le dije yo, bueno, esto tiene que tener también una reciprocidad. Y ahí empecé yo a, digamos, a poner la cara ante los clientes exigiendo ya unas condiciones un poco, pues ni siquiera exigentes, unas condiciones normales, o sea, me pagas en esto, ¿sí? Y no te puedo vender por esta utilidad, o sea, y sabiendo ya que pues era un negocio gana-gana, ¿sí? Entonces se quitó un poco eso de que yo a toda costa te cumplo, a toda costa te vendo, págame como puedas, sobre todo con empresas tan grandes, ¿sí? Ese tipo de Eso ya consideración. es una madurez del negocio porque uno al principio es darle gusto en absolutamente todo lo que te pida. Y ya después cuando uno tiene el agua al cuello, es que dice, venga un momento, equilibremos esto y organicemos. Óyeme, Carolina, ¿y cómo ha sido trabajar entonces con hermanos? Porque ya trabajan tus dos hermanos, estás tú con tu mamá, trabajar con la familia, esos roces, esos conflictos que puede tener uno ahí en el día a día, Claro. ¿cómo lo han manejado? Entonces, ahí ya supieron cómo me fui quedando yo, pero ya más adelante, mi hermana, digamos que de los tres, ahí ya ella llegó de segunda a, a tener pues ya un espacio en la empresa. Ella se empezó a encargar de la parte de tesorería por horas, ¿sí? En un horario como de 8 o 9 de la mañana a medio tiempo. Y eso fue como bueno porque además se empoderó de retomar el tema comercial. Fue bonito, pero también fue así como, listo, llega, o sea, y sí, obviamente nos sentamos, hicimos un acuerdo, ya, pues ya mi mamá y yo pues manejábamos la empresa, ya habían más empleados, ya éramos como 5 o 6 personas, entonces el que llegara mi hermana también sumó bastante porque es también comercial, como que todos tenemos la vena comercial, entonces se encargó de algunas actividades a nivel administrativo, como la tesorería, pero de una vez entró también a vender. Y ahí yo ya tenía una cartera de clientes, ¿sí? Aparte de lo que mi mamá ya tenía, empecé a buscar otro portafolio de clientes también petroleros. O sea, de verdad que fue como el, el, El el, mercado, la el industria. mercado, la industria a la que le apuntábamos. Entonces, ahí tuvimos ya, abrimos ya lo que traía mi mamá, porque ella seguía vendiendo, lo que sumé yo y mi hermana también. eh, Realmente ahí empezamos a ver cómo iba creciendo la empresa, ¿sí? Cuando llegó mi hermana, ya estábamos haciendo un experimento que me lo salté, que era mesa de corte. Hubo un proveedor, un señor que nos vendía cintas reflectivas, me acuerdo, y como carnets reflectivos también, como de brigadista. El señor se sentaba y tomaba tinto y con nosotras y siempre como que vio que conoció a mi mamá antes de que yo llegara y después ya eh, se sentaba conmigo y me decía, ¿ustedes por qué no tienen producción? O sea, ¿por qué mandan a hacer la dotación en la 68? De una vez, pues si tienen ya los clientes, que es lo más difícil, produzcan. Digamos que a mí me gusta como darle el crédito a la gente porque una vez dice, hice, y no, casi todo surge por una idea de De alguien, alguien, por una Sí, sí. ángeles que se iniciativa le parecen a uno. total. Sí, 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 ese tercero que aparece Ese, y le da el empujoncito o la guía o el consejo que se necesita. Así es, que don José me animó como, compren una mesa de corte. Entonces, si no quiere meterse de una vez en producción, compren una mesa de corte y por lo menos corten, que de verdad que, ¿quién les dice a ustedes que el rendimiento para las prendas se los están sacando correctamente? Claro. Y ese fue como ¡tum! La primera decisión.
ahí digamos que tuvimos que negociarlo con mi mamá porque ella no estaba muy de acuerdo en ser una empresa productora, ¿sí? Esa parte, y yo lo sé por qué, porque ella sabía a lo que veía, ella veía a los confeccionistas y los satélites con muchas dificultades, que el mismo dueño del taller era el que cortaba, se sentaba a máquina, y realmente industrias informales que bregaban bastante con el personal, que no les llegaron, por eso a veces no cumplían, porque la gente de un momento a otro no, pues hoy solo llegaron 2. Y ella no quería padecer lo que se padece en la planta de producción, Así es. Me cortando decía, es y que usted confeccionando. no ha visto cómo es, o sea, yo no me sueño en ese tipo de dificultades. Es muy diferente comercializar, que ya otro te Claro. produjo y ya tú entregas un producto terminado Y ahí dan el salto. y damos el salto. Qué Entonces bien. empezamos con la mesa de corte y ahí yo digo que empezamos a percibir unas utilidades que estaban un poco perdidas. Y digamos que yo a veces digo, ni siquiera puede ser mala fe, pero ya tener el control de tus insumos, Claro, no. Claro. Y es que así no. funciona. En la medida en que más control y precisión y seguimiento haya, mejores De un resultados. promedio que nos daban los satélites de cortar un overol en 320, o a veces cuando les iba muy bien en 3 metros, pasamos a tener un promedio realmente de 250, No, 260. toda la El ahorro, ganancia. Toda la el diferencia. ahorro en tela Toda y la no. Qué ganancia bien. estaba ahí. Claro. Y entonces ahí se volvieron productores. Nos volvimos productores con esa mesita de corte que mandábamos después a los satélites. Y aquí le llegó tu hermano. Ese es el último entonces que entra a encajar en la empresa. Y entonces, como al año de que hubiera llegado Juanita, llegó Oliver. Oliver llegó con una experiencia ya del sector petrolero. Él es ingeniero industrial. Juanita estudió mercadeo y publicidad. Yo estudié finanzas y relaciones internacionales, pero Oliver era el único como más apuntado a lo que era la empresa. Entonces, un ingeniero industrial a producción. Cuando Oliver llegó, aparte de la mesa de corte, ya habíamos eh, adquirido unas máquinas como con 3 operarias, pero básicamente para arreglar la producción de lo que venía de pronto defectuoso, en vez de llevarlo tal, y para producir camisa en Oxford, digamos, hacíamos como las 2 cosas. Ahí ya teníamos la iniciativa de las prendas ignífugas, porque las petroleras empezaron a hablar ya de ese tipo de productos, ya como que, vengan, ustedes tienen overol ignífugo, porque todo lo que llegaba era importado. No había producción nacional y ya, de hecho, desde que yo aterricé, mi mamá ya me decía, me están hablando de un producto que es un overol en Nomex, porque no se hablaba sino No de se habla de Nomex. Nomex, sí. ¿Sí? ¿Y en qué momento ya la empresa da su transformación a especializarse únicamente en temas ignífugos? ¿Después de la pandemia Sí. o...? Como antecitos de la pandemia, pero ¿qué empezamos a hacer? Ya teniendo esas máquinas, esas 3 máquinas, con unas telas No se conseguía, no no se se conseguía. conseguían, y de hecho en unos colores que estaban como ensayando, no salían los colores como tan bonitos, y telas como ásperas, ¿sí? Era como parecido al Nomex 3A, era bastante rígido. Ahí empezamos a hacer unas muestras de overol. Eso no salía tan bonito, pero yo digo, mire, el proceso tan chévere de ver cómo hay una transformación eh, y cómo un requerimiento del mercado te va mostrando el camino. Ya. Pues, cuando Oliver llegó, ya había una pequeña planta de producción, un pequeño taller, podría decirse. Ya habíamos, estábamos en Alcázares y teníamos, digamos que, unas oficinas. Coincidió con que había un taller de mecánica en el primer piso y el señor lo entregó. Y entonces dijimos, pero eso Se fue, expandieron. digamos, yo les estoy como resumiendo, pero Claro. ahí ya comencé también a mi mamá de venga, y las maquinitas, y entonces metamos más máquinas y produzcamos ya, metámonos en un arriendo más costoso. Eso fue como un proceso difícil porque ella se rehusaba totalmente a hacer un taller de confección. Pero lo que, Pero finalmente se volvieron productores. y lo que es Quedaron hoy hoy el en día mercado también. productores, un gran productor de overoles y de ropa ignífuga especializada para la industria de la ¿Qué dotación. es lo que es oír, escuchar el mercado? Es Claro. lo que hacemos, ya Claro. no tenemos las otras líneas, realmente. Bueno, las otras líneas las manejamos solamente para el almacén de Guaduas,
pero fue tan bonito el ejercicio que nos permitió ir creciendo en eso y ya le quitábamos porcentaje de participación en la facturación al resto de productos y cada vez más. Iba sumando lo ignífugo. Empezamos bueno, de ahí ya con la llegada de Oliver empezamos a conocer más de la parte técnica, nos dio un impulso muy grande en la producción. Entonces ya eso que estaba un poco informal, él lo empezó a estructurar en una planta digamos, con unas especificaciones, empezó a conocer de la norma, a leer y a documentarse qué se exige. Empezamos ya a tocar puertas en Icontec, que Icontec en ese momento no había certificado, sí había certificado una sola empresa en Barranca Bermeja, pero solamente con la norma de fuego repentino. No se hablaba nada de arco eléctrico, y todavía lo que se veía en el mercado era overoles. Y hoy están ya certificados por Icontec desde hace Desde hace 7 años tuvimos el 7 primer años. certificado. Súper, Qué bien, súper, qué bien. qué bien. Sí, el primer certificado que fue, lo innovador fue que no solamente lo adquirimos para fuego repentino, sino para arco eléctrico también. Súper, Ya. súper. Y sí fuimos Mira, los primeros en ese otro riesgo, cubrir ese riesgo. decisiones claves que ve uno en las empresas que debe tomar uno, especializarse en un sector, en una industria. Porque a veces le apuntamos a muchas empresas y el conocimiento del perfil del cliente no es lo mismo de acuerdo a cada sector. Y 2, especializarse en una línea. Entonces son decisiones importantes para que la empresa creciera y llegar a tener pues los logros que tienen ustedes hoy como empresa. Pero me quedé sin saber cómo fue ahí ese trabajo en equipo entre hermanos. El consejo ¿Cómo para los que es? nos están viendo, Sigue. que son empresas familiares y que tienen los roces. ¿Cuál es el secreto entonces? Así concretamente el secreto El para... secreto yo creo que es no llevárselo personal. Y lo digo aquí como consejo, siendo un reto, realmente el tema de dejar las cosas del trabajo en el trabajo y ser capaz de separarlo y ser capaz de sentarse uno después en un almuerzo familiar y no pensar en eso que pasó en la oficina, en esa Sí. diferencia, en esos diferentes puntos de vista. A veces también hay cosas que no pasan en las empresas cuando uno está empleado y no es socio ni familiar, y es que el tema de el merecimiento, el aporte, quién hizo más, quién está sumando más, esa parte es bien importante como tener claro que todos somos distintos y que aportamos de diferente manera el crecimiento de la empresa, Ok, ¿sí? súper, Porque es encontrar el rol de cada uno, Así ¿sí? es. súper. Sí. Bueno, 3 preguntas así concretas. El mayor fracaso en 28 años que han tenido en ese emprendimiento y como empresarios. Qué buena pregunta, porque uno realmente ve que difícil la parte comercial, difícil a veces el tema de los empleados, pero lo que nos marcó de hecho, pensamos, uy, ¿será que podemos continuar? Fue una de las empresas petroleras más grandes, nuestro segundo, tercer cliente en ese momento, se fue a Ley 1116 y nos tenía una cartera como de 300. Uy, Para durísimo. un emprendimiento o una empresa, ya no éramos emprendimiento, pero una empresa del tamaño de la nuestra, pues 300 millones era Claro, eso es mucha un plata, montón. Durísimo, mucha durísimo. plata. Y ahí, además que siento yo que las personas que estaban como contacto nuestro, pues nos dieron una tranquilidad y nos hicieron un segundo pedido que fue el que más sumó a esa deuda. Y ahí uno siente como una especie como de traición, como, oh Dios, ¿por Sí, qué confié? Si ya había momentos una alerta en el antes. mercado de que ellos estaban mal. Sí. Claro. Y me dicen, y ahí digamos que tranquila, despáchanos, que esto se va a solucionar, simplemente es Y algo tenga su puntual. totazo. Y cuando después de despachar esa factura más grande, nos llega la notificación. Uy, sí, O sea, duro. sí, uy, sí, fue con dolo ahí, con una intención de... Que yo digo, bueno, los empleados que necesitaban solucionar algo y eran realmente, así fueran gerentes de compras o lo que sea, pues eran empleados y al Sí. Claro. final era, y tal vez a ellos también les dijeron eso, ¿sí? Pues es algo puntual, ¿sí? Y Claro, resulta que ese proceso no lo saben, no no lo lo sabe sabe todo el mundo. internamente todo el mundo, entonces a veces. Claro, y
¿Y tu mamá qué dice? ¿Tu mamá les ha dicho alguna vez en algún momento, yo pensé cerrar, no solamente con este proceso, sino en toda la historia, o ella siempre creyó en la empresa, Yo no la vi pues además de tantas empresas, pues emprendimientos que tuvo y ya, sí, yo no la vi con intención nunca de cerrar, pero sí la vi muy angustiada muchas veces, sí la vi muy, muy angustiada por el tema que les digo del cumplimiento. Para ella su palabra es muy importante y si ella decía yo entrego en tal fecha, de verdad lo hacía. Ya tenía que ser algo de fuerza mayor y le daba mucha pena quedar mal. Entonces, Se parte de, desvivía por por cumplir. cumplirle al cliente, parte de los valores que nos quiso transmitir es eso, la, como el valor de la el palabra. poder, sí. Qué bien, Y súper. eso todavía lo mantenemos dentro de los valores de la Bueno, y la compañía. mayor alegría entonces, después del mayor fracaso, la mayor alegría en estos 28 años. La mayor alegría, yo digo que cuando nos dieron el primer sello de calidad fue algo bastante como que celebramos porque además era como ya sentirnos, creerla, que ya estábamos como al nivel de un overall que importado. Uy, Ya nuestro sí, producto claro, competía ya no solamente porque ya lo habíamos visto que estaba muy bien hecho, pero ya que una entidad como el Contec le ponga un sello y claro, te lo claro. avale, ahí me parece que fue un logro bastante grande. Y alegrías muy seguido cuando cada uno trae un negocio, como el aplauso, uy, me gané esta licitación, me gané este negocio, ya mis hermanos empezaron a vender. Oliver estuvo un tiempo en producción, estructuró la parte productiva de normas y ya después se metió en la parte de venta técnica y realmente aportaba negocios bastante grandes. Juanita en el sector eléctrico se metió fuerte y digamos que yo al principio aportaba como una cartera importante de clientes, pero ellos ya llegaron como Con a los mega reforzar clientes esa ahí, parte, claro. tanto que ya me pude dedicar yo más a la gerencia como tal y teniendo un respaldo ahí de quien estaba vendiendo, además vendiéndole a empresas bastante grandes. Qué Y un bien. logro muy grande, la primera exportación, Ah, que qué esa fue bien. otra. Ah, esa es una gran Esa fue alegría otra, la también. primera exportación a Panamá, a la empresa electrificadora de Panamá, además un cliente, mega ¿Hace cliente. cuánto, Caro? Eso fue hace 8 años. Uy, qué bien, ¿no? Qué Súper, bien. Sí, súper, súper. sí, sí. Y Bueno, dotación convencional y ya más adelante les empezamos a vender ignífugos también. súper. Proveedor más querido. Ah, OTX, eso no, no tenemos la menor duda. Además, Ah, de verdad que los veo a ustedes también como pareja en este emprendimiento y en esta empresa ya consolidada y admira uno mucho el perdurar, el saber ya después con el conocimiento que tengo de tener empresa que no es fácil. Y también me imagino que detrás de lo que uno ve hoy como una empresa consolidada y tan estructurada, les ha tocado también un camino sí, Es bastante. que por eso es no es fácil. este podcast, este Entre Fibras, que es detrás de todas las empresas y detrás de esos 28 años o estos 16 años de Obetex, tenemos una historia que no es Sí, de lucha. de lucha, de subidas, de bajadas, de desaciertos, de fracasos, de alegrías también, y que hay que seguir adelante trabajando por Colombia. Caro, mil gracias por estar aquí con nosotros, por habernos contado esa historia tan chévere, nos emociona mucho. ¿Nos quisieras dejar un consejo para estas nuevas generaciones que están muy seducidas por los negocios digitales y de tecnología? Y la industria nuestra, el negocio de la confección, de pronto, de pronto ya no les llama tanto la atención. ¿Qué consejo les quieres dar a ellos? Bueno, realmente yo siento que para todos hay un espacio y válido el que se visualiza en una industria digital. Me parece que tiene mucho mérito y está enfocado en el futuro. Yo pienso que la combinación puede ser, la combinación perfecta es los negocios reales proyectados también en una industria digital. Siento que hoy hay una oportunidad muy grande en el sector de la confección y en el sector textil en Colombia de exportar, de exportar. Y los medios digitales pueden ser una gran ayuda. Así es de que yo no pienso que este o este sea el camino. Realmente es estar innovando, estar actualizado. Pienso que el éxito de nuestra empresa de Décimo Dotaciones ha sido, y de la marca IgniSafe, ha sido estar a la vanguardia. Es
tomar, miren, en nuestro caso fue un emprendimiento de mi mamá, irlo transformando cada uno con su enfoque, cada uno con sus valores y talentos, irlo transformando y no dejar algo estático, ni así me funcionó y así se va a quedar, porque lo que te funcionó hoy, mañana se transforma en otra historia. Entonces es estar innovando y estar cada vez más al día con tecnologías, y si no sabes, asesórate, ¿sí? Pero no te quedes como, y de hecho es el consejo, no te quedes con lo que ya te funcionó, porque más adelante puede haber algo que te funcione mejor. Entonces, creo que pues yo me quedo con eso de invitar a estudiar, a crecer, a conocer, a creer mucho que las cosas se pueden hacer, ¿sí? Y en el tema familiar, de verdad, es un reto, pero es un reto bonito, y parte del corazón de cada uno y del crecimiento que se abra también a hacer las cosas con muchísimo amor y dejando de un lado más como lo personal, lo emocional, separarlo un poco de los negocios. Debe ser un orgullo para tu mamá. ¿Qué dice tu mamá? Teniendo a sus hijos, ya trabajando todos en la empresa, es un orgullo. Siento que ella, cuando le piden como que cuente su historia, dice, yo nunca me imaginé que esta idea se fuera a convertir en una empresa, la empresa que soy, que está facturando muy bien, que ya tenemos casi 40 empleados, que estamos exportando, digamos que sí es un orgullo porque realmente fue una semilla que ella sembró y que pues a través de todo este cuidado ha perdurado en el tiempo. Entonces, obviamente es un orgullo para ella y siento yo que es un orgullo también para Oliver y Juanita, el hecho de haber sumado un orgullo de verdad propio, porque vi y viví esa transformación. Entonces, No, qué súper, chévere, súper. Caro, felicitaciones de verdad, porque de estas empresas que esto es pensar en futuro, estar exportando, tener ya sellos, tener certificados, esto es pensar en el futuro, esto es pensar Súper, grande. súper. Caro, mil gracias nuevamente. Qué bonita historia, qué chévere, nos emociona escuchar esas historias, estas fibras que hay detrás de estas grandes empresas de la industria de la dotación. Un abrazo para ¿Qué? tu mamá grande, un abrazo para tu mamá grande por esa iniciativa y esa empresa tan linda. ay, gracias a creo- ustedes también. Gracias porque siento que este tipo de conversaciones va a hacer que, además de ser agradables y de ser ejemplos, pues va a hacer que otras personas se animen también Eso Sí. a espero. emprender y a ser Sí, independientes. Qué rico que ese sea el sí, mensaje. Qué rico que sí. ese sea el mensaje. Sí. Caro, muchas gracias a todos, muchas gracias por estar nuevamente en este episodio de Entre Fibras, un podcast de OBTEX, nuevamente con una empresa que nos enseña perseverancia, nos enseña el valor de la familia, nos enseña, bueno, a pensar también en el futuro. Los esperamos en un próximo episodio. Acuérdense de seguirnos, de suscribirse para nuevas historias. Un abrazo y gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Fibras, un podcast de OBTEX. Nos encanta descubrir las historias que hay detrás de cada prenda y esperamos que esta también te haya inspirado. Si te gustó este capítulo, compártelo, suscríbete y déjanos tus comentarios. Queremos seguir hilando estas historias contigo.